Hola, 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 hola a todos. Nuevamente, bienvenidos a un episodio más de Salvados por la Palabra. El día de hoy tenemos un episodio titulado Entre el pecado y la santidad, que para mí, y yo creo que para muchos, es un tema de mucho debate. Ya lo vamos a ver por qué, ya vamos a ver por qué. Pero bueno, antes de empezar este pequeño estudio, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Y decimos, Señor, te damos a ti las gracias por abrir este espacio una vez más para poder conocerte, Señor. Sabemos que estamos viviendo tiempos sumamente difíciles, tiempos de guerra a nivel mundial. Así que, Señor, te pedimos que seas tú hablándonos en esta mañana, guiándonos en esta mañana a acercarnos más a ti, Señor, porque sabemos y tenemos en cuenta que tenemos que estar a cuentas contigo en todo momento. Ponemos en tus manos este tiempo de estudio bíblico en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a comenzar. Como les decía, el día de hoy vamos a hablar de qué es el pecado, qué es la santidad, cómo nosotros como cristianos debemos tomar muy en serio esto. Y bueno, empezamos. En primer punto, ¿qué es la realidad del corazón humano? Nosotros sabemos que la vida cristiana no es una existencia libre de pecado, ¿verdad? Nosotros, una vez de empezar nuestra vida con Cristo, de empezar de nuevo, de aceptar a Cristo en nuestro corazón, seguimos luchando contra la carne, contra todas estas cosas que formaban parte de nuestro pasado. Aunque sí, Dios nos ha hecho salvos, Dios nos hace de nuevo, nos hace nacer de nuevo, no quiere decir que nosotros nunca más vamos a pensar en estas cosas. Entonces, como creyentes, sí somos llamados a la santidad, pero sin embargo, vivimos en un cuerpo marcado todavía por la debilidad humana. En este campo, como lo habíamos mencionado anteriormente, es un campo de batalla. Aquí es donde la gracia de Dios actúa con poder y tenemos que tener en cuenta en todo momento de seguir insistiendo en querer agradarle a Dios, en querer seguir sus caminos, en querer seguirlo conociendo. Es muy importante que nosotros sigamos insistiendo en esto. Vamos a leer Romanos 7, 18 y 19. Romanos 7, versículos 18 y 19, que dice: Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Esto escribe el apóstol Pablo y vemos que Pablo, siendo un escogido por Dios, él mismo expresa esta lucha interna que todos tenemos y no somos los únicos. Por eso es que también a mí me encanta leer la Biblia, conocer de cerca a todos estos grandes de la fe, porque vemos que ellos también luchan con las mismas debilidades que nosotros seguimos luchando el día de hoy. Muchas veces nosotros pensamos que, como en los tiempos del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, las maneras en las que Dios demostraba su poder a su gente, se acercaba a ellos, muchas veces hasta venían ángeles incluso a hablarles de frente a las personas. En la actualidad no vemos mucho de eso, entonces nosotros pensamos que tal vez estas personas estaban de alguna manera más cerca a Dios y todo eso, pero vemos que incluso ellos luchaban con las mismas cosas que nosotros luchamos actualmente. Y el mismo Pablo lo dice, o sea, yo quiero hacer el bien, pero no lo hago. Entonces, ora a Dios por esta razón, porque le ayude a seguir los mandamientos de Él, a tener un corazón perfecto ante sus ojos. Y vemos que todos tenemos la esperanza de la salvación, que es un camino abierto por Cristo. Ahorita vamos a hablar un poquito más hacia qué es la salvación, en contraste con el pecado que todos los seres humanos tenemos. Y bueno, dice, la salvación no se basa en nuestra perfección. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pensamos que nosotros vamos a obtener la salvación es por
obras por hacer esto, por hacer el otro. Y no se basa en nuestra perfección, en nuestros actos, sino en la obra perfecta de Jesucristo. Él es el que nos ha hecho salvos. A pesar de todas las caídas que nosotros tenemos, el acceso a Dios está abierto para quien se acerca con humildad y fe. Y en este momento vamos a leer uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia y es Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Ya, les voy a leer la versión que está aquí y después la versión que a mí más me gusta. Y dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bueno, a mí me encanta la versión que dice, acerquémonos a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, internamente limpios de una conciencia culpable y externamente lavados con agua pura. ¿Por qué me gusta tanto esta versión? Porque habla de que es muy importante que nosotros nos acerquemos siempre a Dios en el momento en que vayamos a orar, en el momento en que vayamos a leer la Biblia. Tenemos que acercarnos con un corazón sincero. A pesar de que nosotros todos los días cometemos pecados, sabemos que es muy difícil mantenerse en un camino de santidad porque dice la palabra que tan solo con un pensamiento ya estamos pecando. Tan solo con un pensamiento de coraje podemos estar pecando de homicidio porque es como que ya está en nuestra mente. Y nosotros decimos, bueno, pero qué difícil entonces es mantener el camino recto si tenemos una mente, ya nacimos así, pecaminosos. Pero por eso es que me encanta tanto este versículo porque dice, acerquémonos a Dios con un corazón sincero. O sea, nosotros tenemos que estar con mucha humildad, acercarnos en arrepentimiento y decir, Señor, perdóname por todas estas cosas que he cometido, límpiame. Y todos los días es un camino continuo de limpieza en el que tenemos que dejar que Dios actúe en nosotros. Tenemos que reforzar esta dependencia que tenemos en Él, a pesar de todo lo que cometemos. Reforzar esta dependencia en Él, en el Espíritu Santo, en que se mantenga dentro de nosotros. Y por eso, Hebreos 10:22 nos dice, acérquense con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Nosotros tenemos nuestra fe en que Cristo murió en esa cruz por nosotros, por sanarnos de los pecados, por limpiarnos. Entonces esa es la fe que a mí me da, como quien dice, el derecho a acercarme a Dios, a pesar de que sé que soy un ser impuro, acercarme con esa fe. Dios, tú mandaste a tu Hijo a morir por mí. Él ya pagó por mis pecados en la cruz. Yo ya soy limpia, ya soy salva. Y esa es la seguridad que a mí me da en la fe, de volverme a acercar a Él, de no sentirme, ay no, es que le he fallado, me voy a perder, me voy a ir ya para atrás porque ya no sirvo para nada, esto es muy difícil, me fui. No, es más importante acercarse a Él de nuevo, humillándose ante Dios, pidiendo perdón, sobre todo sinceramente. Pidiéndole a Dios que nos dé la fuerza para seguir un camino como le agrada a Él y no volver a caer. Y bueno, también más adelante dice, internamente, con la conciencia libre de culpabilidad. Es muy importante que nosotros no estemos autoflagelándonos, diciendo, no, es que soy esto y soy el otro y soy... No, en el momento en que te acercas a Dios, estás poniendo tu fe en Él, en que la sangre de Cristo ya te limpió. Esa sangre tiene tanto poder que ya te limpia la conciencia de toda culpabilidad. En el momento en que nos acercamos a Dios arrepentidos, ya estamos limpios de toda culpa. Y dice también, externamente lavados con agua pura. Es decir, ante Dios ya estamos limpios, tanto internamente como externamente. Siempre y cuando lo hagamos con un corazón sinceramente arrepentido. Y bueno, este versículo también nos habla de que Dios no rechaza al corazón, como le dijimos antes, arrepentido. Su perdón es real, su limpieza es efectiva. Acuérdense de esta palabra, efectiva. Su limpieza es efectiva. Una vez que nos acercamos a Él, Dios nos limpia y tenemos que tener la certeza de que nos hace salvos. No estamos condenados al pecado si vivimos en comunión con Él. Amén. En este momento vamos a leer 1 Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero, como lo dice el versículo, es importantísimo que nosotros confesemos
nuestros pecados. Que no lleguemos como buenos, ¿sabes? A ver, yo ya fui salvo, ya Diosito está conmigo, entonces mira, lo que sea que yo haga, yo sé que Diosito me va a perdonar. No, no es así de sencillo. Nuestro corazón tiene que arrepentirse continuamente e ir a los pies de Dios a pedir guía de Él. Bueno, como tercer punto, vamos a ver nuestro llamado a la santidad, no tomar el pecado a la ligera. Y este punto es muy importante porque es donde muchos de los creyentes caen y se alejan sin darse cuenta. Entonces, es muy importante. Si bien Dios es misericordioso, su gracia no debe ser usada como excusa para permanecer en el pecado. Ojo, vivir bajo su gracia implica una transformación continua, como lo mencionamos antes, y una lucha activa contra todo aquello que nos aparte de Él. ¿Qué pasa con nosotros? Que sin darnos cuenta, muchos somos apóstatas, muchos cristianos se salen del camino, es decir, conocen a Dios, se arrepienten, prometemos que vamos a avanzar en nuestra vida con Él de ahí en adelante, pero en el camino vamos cayendo, nos tomamos esto a la ligera, pensamos que sí, como muchos dicen, Diosito me va a perdonar, Diosito es bueno, Él me ama, pero seguimos pecando, seguimos cayendo en estos errores que nos dan muchos problemas en nuestra vida. Vamos a llamarle alcoholismo, vamos a llamarle mentiras, vamos a llamarle adulterio, vamos a llamarle engaño, robo, tantas cosas de las que los seres humanos pecamos todos los días. Y pensamos que como Diosito es bueno, Diosito nos va a perdonar, ya, pero aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque la gracia que Él nos ha dado es un regalo, ¿sí? Siempre y cuando nosotros estemos en esa constante búsqueda. Acordémonos que el Espíritu Santo ya ha llegado a morar en nosotros. Una vez que nosotros nos arrepentimos de esta vida, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el templo de Él es nuestro cuerpo. Y nosotros no podemos estar viviendo en pecado y diciéndole al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Igual yo quiero que vivas aquí, pero ya pues la carne es débil. Entonces, no es así. Entonces vamos a leer Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto también lo dice Pablo. Estamos hablando de un arrepentimiento principal y ya hemos muerto al pecado. Ya Dios nos ha dado libertad sobre ese pecado que antes nos esclavizaba. Entonces, si ya tenemos libertad, ya hemos muerto esos pecados, ¿cómo es que vamos a seguir viviendo en Él? ¿Le vamos a seguir dando derecho a nuestra carne, a seguir actuando? Nos preocupamos más en querer satisfacer estos deseos de la carne, donde ya Dios nos hizo libres. Y aquí hay que tener en cuenta muchísimo la diferencia entre libertad y libertinaje, que a mí... la vez que escuché esto en una prédica, me abrió mucho los ojos porque muchos de nosotros confundimos libertad con libertinaje. Entonces, sí, Dios nos hace libres, pero ser libres no significa hago lo que me da la gana. Significa soy libre del pecado, soy libre de esta esclavitud que yo tenía antes de vivir en pecado para satisfacer mi carne, porque si no, yo sentía que me moría. Entonces, Dios nos hace libres de esta esclavitud al pecado, lo cual no me da derecho en vivir del libertinaje. Ay, soy libre, hago lo que me da la gana, ya Diosito me salvó, pero bueno, ya de vez en cuando sí me pego por ahí mis borracheras, de vez en cuando sí, viva la vida. Entonces, un ejemplo, ¿no? Pero eso, tengamos en cuenta estas dos cosas. Dios nos hace libres para vivir libres de la dependencia al pecado que antes teníamos, antes de conocerlo a Él. No confundamos con libertinaje. Para esto, leamos 1 de Pedro 1. Vamos a leer los versículos 15 y 16. Chicos, si son ustedes de los que siguen estos
estudios bíblicos con Biblia en mano, como debe ser, pueden ponerle pausa y podemos leer juntos estos versículos, ¿sí? Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esto lo dice Dios. Ustedes sean santos porque yo soy santo. Entonces, ¿qué nos está diciendo este versículo? Tenemos que estar en constante búsqueda de nuestra santidad. Y bueno, vamos a ir a la reflexión final, ¿sí? Nosotros marcamos nuestro camino con un corazón arrepentido. Tenemos que tener básicamente un corazón arrepentido en todo momento. La tensión entre el pecado y la santidad no debe llevarnos a la culpa paralizante ni al conformismo con nuestra debilidad. ¿Ok? Es como que yo ya soy así, yo ya he intentado varias veces salir de este asunto, pero yo ya soy así, ya eso es así, ya Diosito ya me conoce. No es así. Esto es conformarnos con nuestra debilidad. Y mucho cuidado porque eso nos aleja del camino de Dios, como lo mencionamos antes. Esto nos lleva a apostatar, a darle la espalda a Dios una vez que ya lo hemos conocido, decirle, ¿sabes qué, Diosito? Yo no puedo con esto, chao. Debemos siempre volver una y otra vez. Vamos un poquito a recordar así brevemente, porque es una de las historias de la Biblia que se me viene a la mente cada vez que leo sobre esto, y es la historia de Pedro, cuando Jesús le dijo, Pedro, tú me vas a negar, y Pedro, no, Dios, Jesús, ¿cómo vas a creer que yo te voy a negar? Yo nunca haría eso. No, Pedro, sí, antes de que el gallo cante 2 veces, tú ya me habrás negado 3. Y Pedro, no le creía. Bueno, y así pasó. Estaban en el tiempo en que ya Jesús estaba siendo atrapado para próximamente ser crucificado. Pedro sintió mucho miedo, lo descubrieron que estaba él estaba siguiéndole la pista a Jesús, a donde lo llevaban, y en esa casa donde Pedro estaba escondido, vino una chica de las que trabajaba ahí, de las que servía ahí, y lo ve. Y lo reconoce, que Pedro era uno de los 12 discípulos, y le dice, ve, tú andas con Jesús. Y en ese momento él sintió tanto miedo que dijo, no, yo no, ni sé quién es Jesús. El gallo cantó. No, sí, tú eres tú conoces a Jesús. No, yo no sé nada de eso. Y en el momento en que él por tercera vez lo niega, el gallo canta de nuevo. Entonces ahí Pedro se dio cuenta de que Jesús le había dicho que eso iba a pasar. Y ese tiempo Pedro se sintió tan avergonzado que se alejó. Volvió a pescar al mar, se alejó de Jesús. Pero ¿qué pasa? Que Jesús fue a él, fue a Pedro nuevamente y lo vio con ojos de perdón, de amor, de decir, Pedro, yo sabía que tú ibas a hacer esto. Esto no quiere decir que tú tengas que alejarte de mí. No te pierdas de los caminos del Señor. Esto fue un tropezón. No quiere decir que hasta aquí llega tu camino conmigo. Y lo recibió nuevamente con perdón. Le hizo un desayuno frente a una fogata. O sea, Dios es un Dios de misericordia, pero nosotros tenemos que volver a Él de manera sincera en nuestro arrepentimiento. Esta es una historia hermosa que de pronto podemos topar más adelante, ya más a detalle, pero ahora la quería topar así, de manera resumida, para que nosotros entendamos cómo Cristo se acerca a nosotros una y otra vez con toda la misericordia y el amor del mundo, pero tenemos que ponerle cuidado a nuestra relación con Él. Entonces, vemos que el camino del cristiano no es la perfección, sino el arrepentimiento constante y la fe activa. Cada día es una oportunidad para acercarnos a Dios, no con temor de juicio, sino con la certeza de que su amor tiene el poder de restaurarnos. Dios nos da gracia todos los días. Muchas personas ni siquiera se atreven a darle una oportunidad a Cristo porque lo ven como ese ser en lo alto que es
que es juicio continuo y te vas al infierno y ya vas a ver, y si pecas ya te vas a caer al lago de fuego. O sea, lo ven a Cristo como un juez malvado. Y es verdad que en los últimos días, sí, Dios es el único que tiene el poder de acercarse a nosotros como un juez, y nosotros sí vamos a tener que rendirle cuentas un día, eso es verdad, pero Él es un Dios de misericordia, es un Dios rápido para perdonar, lento para la ira. Entonces, tenemos que impulsarnos a una vida de humildad, de dependencia de Dios y de deseo sincero de agradarle. Bueno, vamos por último a leer el Salmo 51, 17, que dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desperdiciarás tú, oh Dios. ¿Qué nos está diciendo, chicos, este versículo? Que Dios mira con agrado, nuestro Padre Celestial mira con agrado nuestro corazón cuando nos acercamos a Él de manera humilde, de manera quebrantada, de manera sincera, decirle: Señor, perdóname por los pecados que he cometido, límpiame, nuevamente dependo 100% de ti. No con el pensamiento de, ya yo mañana sé que voy a seguir cometiendo esto, ya, Diosito, sácame de esta. No, Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce cuando estamos sinceramente quebrantados, ¿sí? Y bueno, vamos a cerrar este estudio recordando que en este momento el mundo está pasando por una época muy dura. Estamos presenciando tiempos de guerra, mundialmente hablando. Vean las noticias, se vienen tiempos muy duros y es muy importante tener nuestros corazones a cuentas con Dios. Es muy importante. Entonces, este estudio es un llamado a todos los que están escuchando a tener nuestro corazón a cuentas con Dios, pedir perdón por todos aquellos pecados que hemos cometido y mantenernos en esa relación cercana con Él, porque se vienen tiempos muy difíciles, ¿sí? Y vamos a hacer una pequeña oración antes de cerrar. Decimos: Señor, te damos gracias por este tiempo que tú has proveído. Señor, te pedimos que seas tú, Padre, reinando en nuestras vidas. Límpianos de todos aquellos pecados que hemos cometido, de los que estamos conscientes y de los que no tenemos conciencia, de lo que no hemos hecho a propósito. Señor, también perdónanos, límpianos. Sabemos que tú eres un Dios pronto para el perdón, Señor, pero también reconocemos que tenemos pecado dentro de nosotros y que necesitamos deshacernos de él para estar más cerca de ti, para no descuidar nuestra relación contigo, Señor. Que pueda el Espíritu Santo morar en nuestro cuerpo. Oramos también, Señor, por las personas que en este momento están sufriendo tiempos de guerra, que están sufriendo hambre, Señor, en todo el mundo. Padre, te pedimos que bendigas y que protejas a aquellas familias, Señor, que tengas misericordia, Señor, sobre tu pueblo, Padre. Ten misericordia sobre todos esos niños, esas madres, esos padres que están sufriendo en estos momentos de guerra, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú poniendo paz en todas estas naciones, Señor. Ten misericordia con este mundo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, vamos a cerrar este episodio el día de hoy. No se olviden de, si les gustó este estudio, me apoyarían muchísimo dándome un like, porque, el chiste también de este canal es que llegue a más personas, que la palabra de Dios se riegue, que riegue semillas, compártanlo con todas aquellas personas que están en esa constante búsqueda de Dios y con las que no también, porque de que se siembra la semilla se la siembra. Entonces, bueno, chicos, nos veremos en un próximo episodio. Yo me despido. Chao.